Muy buenos días. Bueno, en este día vamos a hablar sobre el principio de la electricidad automotriz. Los autores son Brian Casa y Stalin Casa. Bueno, ¿qué es electricidad? La electricidad es la acumulación o movimiento de electrones que han sido sacados de sus órbitas. Estos electrones son los llamados electrones libres que al ser sacados de sus órbitas dentro del átomo, se mueven con facilidad por la materia. A esto se le llama corriente eléctrica. El movimiento de electrones se produce a través de un conductor, cambiando estos de órbitas para ocupar la de otros átomos. La electricidad es el movimiento controlado y ordenado de los electrones que han sido desplazados de sus órbitas por producirse la aplicación de una fuerza de origen eléctrico. Bueno, podemos hablar que también los electrones al moverse llevan consigo la electricidad de que están provistos y su velocidad de desplazamiento es la misma que la de la luz, es decir, de 300.000 kilómetros sobre segundos. Todos los fenómenos que están relacionados con la conducción eléctrica tienen lugar en la periferia exterior de la envoltura y entre los átomos. Los cuerpos conductores. Los cuerpos conductores son los materiales que contienen números muy grandes de electrones libres a temperatura ambiente y por lo tanto tienen menos átomos ligados al núcleo. También de los materiales destacan como buenos conductores la plata, el cobre y el aluminio, ya que tiene un electrón en su última capa. Estos metales son conductores, en los cuales el electrón solitario o dos electrones de la órbita exterior pueden moverse libremente a través de la textura metálica. La elevada conductividad de los materiales se debe al hecho de existir muchísimos electrones que pueden moverse casi con entera libertad por entre los átomos del metal. En condiciones normales este movimiento es desordenado, de manera que los electrones son lanzados en todas direcciones por los átomos del metal, los cuales oscilan de un lado a otro millón de veces por segundo, por lo cual no hay soportes de carga. Vamos a ver lo que son los cuerpos semiconductores. Bueno, en los materiales semiconductores, la cantidad de electrones libres depende de determinados factores, como calor, luz, composición química, etc., por lo que pueden resultar conductores en determinadas condiciones y aislantes en otras. También esto podemos decir que tienen igual posibilidad de comportamiento. El selenio, silicio y el germanio tienen una valencia de 4 y son los semiconductores elementales más comunes. Los electrones de la capa más externa son llamados electrones de valencia y la actividad química de un material está determinada principalmente por este número de electrones. Como podemos ver aquí, el silicio, el selenio y el germanio tienen una valencia de 4 y son los semiconductores elementales más comunes. Los cuerpos aislantes. El selenio, silicio y germanio tienen una valencia de 4. Los semiconductores elementales son más comunes. En ellos los átomos retienen fuertemente a sus electrones, por lo que tienen muy poca movilidad y existe una gran dificultad para conseguir un flujo electrónico. Al aplicar una fuerza eléctrica muy grande se rompe la estructura atómica de dicho cuerpo y se puede conseguir una corriente eléctrica. Ninguna de sus sustancias es aislante perfecto, pero la practican muchas. Se comportan como telas, como por ejemplo la porcelana, el vidrio, el caucho
los plásticos. Y también podemos decir que estos materiales no son buenos conductores para la electricidad. Vamos a hablar sobre la ley de Kirchhoff. Bueno, según Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran en un área cerrada de un circuito son iguales a las corrientes que salen, como por ejemplo, la corriente que sale de la fuente se divide en dos, pasando intensidad 1 por una resistencia 1 e intensidad 2 por la resistencia 2. Posteriormente, estas dos corrientes se vuelven una sola antes de regresar a la fuente original y cumpliéndose nuevamente la ley de corriente de Kirchhoff. Como podemos ver aquí, está la IN es la corriente que entra es igual a intensidad 1 más intensidad 2, corriente que sale. Ley de tensiones. ¿Qué dice que son las leyes de tensiones? Es la suma de todas las tensiones en un camino cerrado que debe ser forzosamente igual a cero. Los incrementos en tensión son iguales a las caídas de tensión, positivos los aumentos y negativos las caídas de tensión. Vamos a hablar sobre lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, según el físico alemán Ohm, comprobó experimentalmente que cuando se aplica a un circuito eléctrico determinado una diferencia de potencia doble o triple se obtiene a una intensidad de corriente doble o triple también. La ley de Ohm nos dice que al aplicar una determinada diferencia de potencia a un circuito eléctrico, la corriente que circula es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Como podemos ver aquí está una fórmula que sería I es igual a 2D y 2I es igual a 3D y así sucesivamente. Para recordar las tres expresiones de la ley de Ohm, se va a utilizar lo que es el siguiente triángulo, que podemos despejar algunas fórmulas, como por ejemplo, voltaje es igual a intensidad por resistencia y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice si la corriente que circula por el circuito, por el resistor, es de intensidad 12 voltios, la resistencia de 6 ohmios y esto nos da como resultado 2 amperios. La corriente siempre se mide en amperios. De la misma fórmula se puede despejar el voltaje en función de la corriente y la resistencia. Entonces, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, si se conoce la corriente y el valor del resistor, se puede obtener el voltaje entre los terminales. Por ejemplo, voltaje es igual a 2 amperios por 6 ohmios, que esto nos da un resultado de 12 voltios. Al igual que en el caso anterior, si se despeja la resistencia en función del voltaje y la corriente, se obtiene resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, si se conoce el voltaje en el resistor y la corriente que pasa por él se obtiene resistencia es igual a 12 voltios sobre 2 amperios, teniendo un resultado de 6 ohmios. Bueno, a continuación, mi compañero. Bueno, muy buenas a todos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica. Es una corriente de electrones que atraviesa de un material. Algunos materiales, como los conductores, tienen electrones libres que pasan con facilidad de un átomo a otro. Bueno, estos electrones libres se mueven de una misma dirección conforme salta
de un átomo a otro, se mueven en un conjunto. Una corriente eléctrica para lograr que este movimiento de electrones se dé en un mismo sentido o dirección. Es necesario una fuente de energía. Bueno, esta fuente de energía es la batería. La batería. La función de la batería es almacenar energía en forma química y de volver en una forma eléctrica al poner en marcha el motor de un vehículo. La batería posee dos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Para una batería de 12 voltios, el recipiente es de un material de polipropileno. Consta de 6 compartimentos. Cada compartimento tiene una carga de 2,1 voltios, lo que al sumar es de 12,6 voltios en una batería nueva. Estos compartimentos tienen un elemento constituido por una pila de placas, positivas unidades de bornes positivos y placas negativas unidades de bornes negativos. El conjunto de estas placas se encuentra sumergidos en un líquido conductor denominado electrolítico, que es una mezcla de agua y ácido sulfúrico. Corriente continua. Bueno, la corriente continua, o CC, es el resultado del flujo de electrones, carga negativo, por un conductor, alambre o cable de cobre, que va a determinar que va del terminal negativo al terminal positivo de una batería. Circula en una sola dirección, pasa por una carga, un foco, bombilla, en este caso. La corriente eléctrica sale del terminal negativo al terminal positivo. La corriente continua, no en cambio, la magnitud ni su dirección con el tiempo. Bueno, a continuación tenemos una imagen. Bueno, yo les voy a hablar también acerca de la corriente alterna. Es cuando la fuerza eléctrica cambia constante de sentido de aplicación y de los electrones son empujados en un sentido, unas veces entre otras. En el contrario, debido al cambio de sentido de las fuerzas aplicadas. Circula por un, circula por durante un tiempo en un sentido y después de un sentido opuesto, volviendo a repetir al mismo proceso en forma constante, así como se puede observar en la siguiente gráfica. Circuito eléctrico. Conjunto de elementos necesarios para que se establezca una corriente eléctrica. En todo circuito eléctrico existe un generador, un receptor, un interruptor, un cambio de ida y otro de vuelta. Al cerrar el interruptor, la corriente eléctrica recorre todo el circuito hasta que la diferencia de potencia poseen los bornes del generador sea cero. En el momento en que se abran los interruptores, el circuito queda cortado, pues los electrones no pueden saltar por el aire, que es aislante. Circuito en serie. Los resistores de un circuito, los resistores en serie son aquellos que están conectados uno después del otro. Cuando dos o más resistencias sean conectados en serie, la corriente que circula por ellas es la misma. Es decir, que la corriente circula en un circuito serie. Es la misma en todos los puntos del circuito. Bueno, la resistencia total RC de la resistencia en serie es la suma de los valores de la resistencia. Así como podemos observar en este circuito en serie, tenemos la batería, los cables, el R1, R2, R3, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y tenemos la simplificación, que es la batería, los cables y la resistencia total.
Circuito en paralelo. En un circuito conectado a resistencias en paralelo, la corriente se divide y circula por varios caminos. La corriente suministra al inicio y después de pasar por las tres resistencias conectadas a la salida. La suma de la resistencia es igual a la inicial. La resistencia equivalente de un circuito de resistencias en paralelo es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Es decir, la fórmula es la resistencia total en paralelo es R1 sobre, a ver, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto quiere decir resistencia total en paralelo es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3.